Entonces ya estamos grabando y bueno, Listo. yo creo que es tiempo de empezar. Los demás que se vayan integrando. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Yo cierro micrófonos. El que quiera preguntar algo, levante la mano porque somos algunos, entonces prefiero que levanten la mano y les damos opción Benjamín y yo para entrar, ¿sale? Benjamín, tú estás libre de hacer lo que quieras. Si quieres regañar a alguno, tienes toda la opción para regañar. Entonces, perdón, si veo que está todo el mundo, te cierro el micro, se va a cerrar con todos. Te aviso nada más. Si no, lo voy a cerrar puntualmente ahora ya, ¿sale? Pero ahorita hice un cierre general. Bueno, simplemente para que te deje ya el detalle a ti. Hola a todos, muy buenas tardes a todos, qué bueno que se apuntaron. Creo que es una de las grandes conferencias que podemos tener y qué mejor que con una persona que pertenece a Morim, que es la compañía más importante de corcho, productora de corcho en el mundo. Tenemos aquí a Benjamín Hernández. Benjamín Hernández es director de Amorim en México. Él se dedica a todo lo que tenga que ver con importación, bueno, técnica, con cualquier información, educación. Él se dedica a todo esto desde hace muchos años. Yo te conocí hace 15 años, yo creo, en Querétaro, por ahí, ¿no? 2014, 2004, 2003 sería. Puedes abrir el micro, a ver si puedes. Sí, Ahí ya, estás, sí, ahí estás. sí, hace unos 10 años al menos, Jesús. Sí, por lo menos por ahí nos conocimos y bueno, gran experiencia esa primera que tuvimos por ahí por Querétaro y Sin duda. fabuloso. Les va a encantar. Benjamín es sumamente didáctico, sabe muchísimo de corcho, aprendan mucho, apunten, porque son de esas cosas que no se les puede olvidar. Y después de todo esto y darte las gracias por estar aquí, Benjamín, porque Gracias. hemos luchado con esto, quería que todo el mundo subiera un poquito de corcho para que te entendiera mejor. Ya estamos aquí, te agradezco mucho que estés con nosotros. Y bueno, pues el micrófono es tuyo. En lo que necesites, me dices y yo estoy pendiente. Muchas ¿Sale? gracias, Jesús. Bueno, de entrada, muchas gracias a todos por estar presentes. Como comentaba Jesús, yo estoy al frente de las operaciones de Amorim en México y durante el tiempo que llevo en esto ha sido para nosotros una distinción proteger el vino mexicano. Y al proteger me refiero proporcionando cierres confiables que permitan preservar y evolucionar la calidad del vino en botella. Y bueno, habiendo dicho esto, comenzamos la presentación. Voy a compartir pantalla. Jesús me indica si ya están viendo ahorita que les indique. Listo. ¿Ya están observando, Jesús? Ah, correcto, muy bien. Bueno, Perdón, pues... ya todos ven. Sí, Jesús. Excelente. Bueno, pues iniciamos. Nuestra empresa Amorim es el principal productor de corcho en el mundo. Nuestra historia comenzó en 1870, de modo que llevamos 152 años en el negocio. Y bueno, para darles una idea de la compañía, tenemos por clientes a 27,000 destilerías y productores de vino, bodegas en todo el mundo. Tenemos 10 plantas de materia prima, la mayor parte en Europa, 51 compañías de distribución y bueno, joint ventures y aparte de eso, plantas industriales repartidas por los principales mercados del mundo. Sin duda somos el líder global en el tema de corcho, en este momento 4 de cada 10 botellas cerradas con corcho en el mundo se hacen con tapones Amorim. Y bueno, solo haciendo una breve semblanza de todas las áreas de negocio en las que estamos presentes, tenemos corcho para aplicaciones industriales, corcho para empaquetaduras, por ejemplo, cuando alguien carga gasolina, las bombas están selladas con empaquetaduras Amorim en muchos de los casos. Tenemos telas de corcho con las que hacen artesanías bellísimas, materiales de construcción, aislantes de muchos tipos y por supuesto pisos, decoración y también participamos en industria aeroespacial con aislantes para las naves, sobre todo en su reingreso a la atmósfera. Y bueno, dentro de todo esto también algunos desarrollos especiales como este tablero del Mini que está hecho con corcho Amorim.
Y bueno, habiendo hecho esa semblanza general, empecemos a platicar de nuestro tema, que es el tapón de corcho. Bueno, pues el negocio así empezó en 1870, se sacaba el corcho de las cortezas de los árboles, por supuesto, sin dañarlos. La cultura de preservación al árbol ha sido algo que nos ha caracterizado desde los primeros días de operación de Amorim. Y bueno, eran pequeños talleres donde el corcho se cortaba con navajas a mano y se hacían unos prismas rectangulares que posteriormente se metían en estos tornos. Aquí podemos ver a la izquierda cómo se metía el tejo cortado con cuchillos, y después de eso, pues se empezaba a dar forma al tapón de corcho en un torno. De ahí al punto de actual, pues hay un mundo de diferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una de nuestras plantas de inspección de tapones con tecnología Enditech. Básicamente, máquinas que perciben el aroma del tapón pieza por pieza y lo van seleccionando. Voy a ampliar un poco este tema más adelante, y esta parte solo es para dar una idea de toda la evolución tecnológica que hemos tenido a lo largo de estos años. Y bueno, sin duda, una de las partes más encantadoras de este negocio y de esta actividad es cómo empieza todo en el alcornoque, el árbol de corcho. Nosotros tenemos plantas de materia prima que están en toda la cuenca del Mediterráneo, y tenemos una compañía que es Amorim Forestal. Amorim Forestal, trabajando junto con los dueños, con los propietarios de los predios donde están sembrando los árboles, trabajamos conjuntamente para proteger al árbol durante todo su desarrollo, para ver que crezca sanamente y para hacer una explotación sustentable y ordenada de los árboles. Aquí podemos ver algunas imágenes del bosque del Montado. Es una de las regiones de donde provienen muchos de los tapones que vendemos en México. Este bosque está en Portugal. En la imagen superior izquierda podemos ver un árbol que acaba de ser descortezado. Este árbol, por el diámetro de su tronco y altura, debe tener alrededor de unos 70 u 80 años. Y es aquí donde quisiera platicarles la historia del árbol de corcho. Es muy común en estos bosques caminar y ver algunas pequeñas plántulas de corcho alrededor de estos árboles. Esto es porque el fruto del árbol de corcho, que es la bellota, cae, y bueno, es muy normal verlos germinar a los lados de un árbol grande. Este árbol, cuando empieza a germinar, cuando la plántula empieza su vida, tiene un primer ciclo de 15 años, de modo que estos árboles a los 15 años pueden generar su primera corteza de corcho. Podemos ver en la imagen de la derecha cómo el corcho es separado de la corteza del árbol sin maltratar el tronco, y ahorita les voy a decir cuál es el valor de cuidar que ni siquiera se marque el tronco a la hora de retirar la corteza. Pero les sigo platicando la historia. Un tapón, una corteza de corcho se puede retirar del árbol sin maltratarlo, como lo podemos ver ahí, y la primera saca es a los 15 años, pero resulta que esa primera saca de corcho no tiene la flexibilidad y la capacidad de recuperación que debe tener un tapón de corcho. Entonces, este material se utiliza para otras aplicaciones industriales, como las que vimos en las gráficas anteriores. Pasan 9 años, tenemos 24, tampoco tiene la flexibilidad. Otros 9 años, tenemos 33, tampoco. Es hasta los 42 años, después de la tercera saca, donde ya tenemos un corcho lo suficientemente flexible y adecuado para fabricar. De modo que, bueno, es casi medio siglo para que un nuevo árbol nos pueda producir un tapón de corcho que cumpla con todas las especificaciones y la confiabilidad que actualmente garantiza este producto. Hay algo que siempre es muy curioso. La saca después de este periodo es cada 9 años. Aquí podemos ver al centro cómo una persona está marcando el árbol con el último dígito de la saca. Si por ejemplo fuera 2015, ahí lo marcan con 5, y este número va quedando arriba a medida de que el corcho va creciendo de abajo hacia arriba, del tronco hacia el exterior, de modo que puedan saber cuándo le toca la siguiente saca al árbol, que es cuando las cortezas ya tienen alrededor de unos 40 milímetros de espesor. Y bueno, pues aquí empieza nuestro negocio en el bosque. Yo les comentaba
algo acerca del tronco y del árbol. En esta parte es esencial cuidar al árbol. El árbol finalmente es la fuente de nuestro trabajo y el cuidado es máximo. Y bueno, uno de estos cuidados se refiere a que el tronco no puede ser marcado o no puede ser ni siquiera rasgado con las herramientas con las que se marcan las líneas de corte y que después se desprende la corteza. ¿Esto por qué? Si se llegara a marcar el tronco, ahí se daña la matriz del árbol y crece un corcho más poroso. Y uno de los principales elementos que agregan valor al corcho es la baja cantidad de poros en la superficie. Entre menos cantidad de poros, es un corcho de mejor calidad que tolera mayor cantidad de años de vida en botella. Entonces, cuidar al árbol aquí y su integridad es fundamental y de hecho nuestra división de Amorim Forestal cuida estos árboles, los cuidan en su desarrollo, los cuidan de plagas y cuidan que vayan creciendo adecuadamente, además de que en esta división tenemos un programa de investigación y desarrollo donde vemos técnicas de cultivo que nos permitan acelerar los tiempos. Y bueno, pues esta es la primera parte de esta presentación, que es el origen, el campo de donde vienen los alcorno, que es el alcornocal, o como dicen mis colegas en Portugal, la floresta. Inmediatamente después de que el corcho sale del bosque, es importante dejarlo estabilizar. Aquí podemos ver, por ejemplo, un patio que tiene condiciones muy interesantes de estabilización. Número 1, se coloca en patios con cierta inclinación para evitar que haya acumulaciones de agua. Número 2, se utilizan tarimas que no son de madera para evitar el contacto con compuestos clorados. Muchas tarimas se clarifican con compuestos clorados que pudieran pasar el corcho y generar un precursor de daños sensoriales en el producto. ¿A qué me refiero? Que después nos vayan a aportar sabores indeseables al vino. Desde aquí empiezan los cuidados y bueno, la estabilización es una parte muy importante. Zonas inclinadas y materiales totalmente inocuos para el corcho, donde se están almacenando. Inmediatamente después de la estabilización, periodos de 4 o 6 meses, pasamos al hervido del corcho, donde se meten en tinas de agua caliente para quitar todos los materiales, la tierra o el polvo y empezar la limpieza sensorial del producto. Es muy típico entrando a nuestras plantas encontrar estas tinas con agua caliente y bueno, el corcho ya quedando limpio. Inmediatamente después de esto, hay gente que realmente son expertos en el tema, que hacen una clasificación manual de los segmentos de corcho que llegan del bosque. Siempre he comentado que Amorim es una compañía en la que se valora mucho la experiencia y la pasión de la gente que trabaja con nosotros, y por otro lado también el uso de tecnologías avanzadas. En este caso, nuestro personal selecciona el corcho por calidad visual, me refiero por cantidad de poros, y también selecciona por grosor, ya que diferentes grosores de corteza nos podrían generar diferentes tipos de tapones para diferentes tipos de botellas. Entonces, después de esta clasificación, el corcho se estabiliza 60 días aproximadamente y luego pasa a nuestras plantas donde ya se empieza a transformar en tapones. A la izquierda, por ejemplo, podemos ver una planta que tenemos al norte de Lisboa, que es nuestra planta Coruche, y ahí podemos ver a los lados de la nave pues algunas de las reservas de corcho que se están estabilizando para poder reunir las condiciones y empezar a producir un tapón de alta calidad. Y bueno, después de esta parte de estabilización, empieza la parte industrial. Arriba a la izquierda podemos ver como un sacabocados que va girando y tiene un expulsor, corta de un solo tajo, de un solo golpe, cada tapón de corcho. Tenemos sistemas manuales como este que se puede ver, o también tenemos robots que escanean la superficie del tapón, ubican los mejores lugares para cortar el corcho y de ahí van punzonando y produciendo el tapón en una primera etapa, pero en esta primera etapa pueden haber tapones que tengan algún defecto de forma o algún defecto interior en la corteza. Entonces, es ahí donde empezamos nuestros procesos
de selección electrónica. Y podemos ver a la derecha una máquina que tiene un conjunto de cámaras que escanean en todos los ángulos la superficie del corcho. Uno, para ver que la geometría esté completa, que diámetro y longitud correspondan a las dimensiones de la materia prima, del tapón en bruto, y también hacen una selección de la calidad visual, de modo que la cantidad de poros o lenticelas corresponda a la calidad que se está clasificando. Y es entonces donde un sistema electromecánico guiado por las cámaras va separando en cada uno de estos cestos las diferentes calidades, razas o calidades de origen que producen los tapones. Esto es una primera selección, ya que después tenemos equipos que hacen una selección más fina del producto. Y bueno, aquí, por ejemplo, está una vista típica de una de nuestras plantas de tapones aglomerados. Hay plantas que tan solo fabrican 1 millón de tapones diarios. Y bueno, pues aquí podemos ver ya otras etapas de nuestra manufactura. Ya cuando el tapón se ha rectificado y tiene las dimensiones finales, pasa a una segunda selección. Y bueno, tenemos estos otros equipos electrónicos que son un poco más avanzados, me refiero con mejor resolución, que hacen la selección fina del tapón en las calidades que ya son comerciales. Hay una clasificación comercial de tapones de corcho que se llama para la más alta flor, luego sigue extra, super y finalmente primera. Pueden haber otras, estas son las principales. Y bueno, aquí estos equipos están configurados para escanear la superficie y de acuerdo a la cantidad de poros hacer la selección fina en la parte final de esta etapa del proceso. Es importante señalar que estas nomenclaturas no son iguales para cada fabricante y podría variar de uno a otro. Siempre he comentado que para poder determinar la calidad visual de un corcho, no hay como tenerlos en la mano y comparar uno contra otro. Realmente las nomenclaturas no se han estandarizado entre todos los fabricantes y bueno, pues siempre es importante validar qué es lo que tiene uno en la mano con muestras físicas. Tenemos algunas imágenes a la derecha de una etapa que colocamos como opcional en nuestros productos. Y digo opcional porque ya todos nuestros tapones, antes de llegar a selecciones finales, llevan un proceso de limpieza muy especial, el cual vamos a profundizar en las siguientes imágenes, que le llamamos Naturity para el caso de los naturales, o para el caso de los aglomerados le llamamos Expur. Pero bueno, tenemos un proceso de selección especial para tapones que van enfocados a vinos de alta gama, donde cada tapón pasa por estos sistemas, forzamos una corriente de aire por cada tapón y esta corriente de aire es analizada por espectrometría, de modo que podamos determinar la cantidad de TCA, ese elemento que genera desviación sensorial y mala calidad sensorial en algunos tapones, o bien algún otro elemento que pudiera generar efectos similares, y poder seleccionarlo o separarlo. Algún cliente nos decía que esto es una nariz electrónica, y efectivamente lo es. Sirve para determinar la calidad sensorial tapón por tapón y sencillamente tener la mayor certeza en cuanto a la calidad del corcho que se va a colocar dentro de la botella. Es nuestro producto tope de gama Enditech. Pero, y aquí podemos ver otra imagen de nuestras plantas de selección sensorial en la que estamos inspeccionando tapón por tapón. Por cierto, esta es una planta de segunda generación, ya ahorita vamos en tercera generación. La alimentación de los tapones y la velocidad de los procesos es mucho mayor de lo que teníamos cuando esta planta fue empezada a utilizar. Aquí tenemos algo muy interesante. Este es el corazón del tapón de corcho. Es la microestructura celular. Un tapón no se puede decir de buena calidad si esta microestructura no es cuidada, preservada y correctamente procesada. Adentro de estas cavidades tenemos el oxígeno que se intercambia con la botella
para generar la microoxigenación, que es uno de los factores especiales que solo el corcho puede generar. Y me refiero a microoxigenación desde el interior del tapón, porque hay otro tipo de intercambio de oxígeno en otro tipo de cierres. Aquí me refiero exclusivamente al corcho. También esta microestructura y el no colapsarla y que se mantenga flexible es lo que nos da la capacidad de expansión del corcho para que pueda cumplir con la norma de recuperar el 90% de su diámetro 5 minutos después de que se haya comprimido. Esto es lo que genera esa capacidad de expansión. Y también son los elementos que almacenan los compuestos fenólicos que nos ayudan a reforzar los aromas y los sabores y a propiciar la evolución del vino en botella. Este es el verdadero corazón del corcho, y un productor de tapones, este debe ser su primer objetivo. Por eso te comento que lo mejor del corcho no se ve y está en el interior. Tenemos por cada tapón 800 millones de estas pequeñas celdas. 800 millones. Una maravilla de la naturaleza, sin duda. Y bueno, hablábamos de calidad sensorial y hablábamos del proceso NDTech, pero sin duda, en el tema de calidad sensorial, Amorim ha tenido una enorme evolución. En el año 2000, bueno, como saben, hubieron en el mercado, y no es secreto para nadie, está publicado en muchos medios, hubo muchos tapones en el mercado con TCA y hubieron crisis de calidad sensorial en varios países. Y es ahí donde Amorim decide darle la vuelta a la página, y me refiero hablando de la evolución del corcho en tiempos modernos, e inicia con las actividades de Amorim Investigación y Desarrollo. Y esta división de Amorim se enfoca a un objetivo primordial. Bueno, se han desarrollado muchas cosas y hay muchas patentes, pero el objetivo primordial es lograr un tapón libre de TCA. Un tapón que, como dijo nuestro director en un discurso hace 2 años, el señor Amorim, erradicar el TCA de nuestros productos. Y bueno, ahí empezó la historia. Empezamos con un proceso que se llama Rosa, que tuvo varias etapas, que fue un proceso extremadamente eficiente para eliminar el TCA de los tapones y mejorar la calidad sensorial. Sin embargo, bueno, es un producto natural y en alguna muy pequeña proporción de los tapones podía existir un TCA de algún nivel alto que podía todavía prevalecer hasta el producto final. Y es entonces donde este desarrollo tecnológico nos llevó a utilizar la tecnología de CO2 supercrítico. Y aquí es importante mencionar algo. CO2 supercrítico no es un proceso inventado por Amorim. El café, se le quita la cafeína con este tipo de procesos. Es algo que ya estaba en el mercado, pero lo desarrollamos y adaptamos para usarse en tapones de corcho natural, o sea, en tapones naturales de una sola pieza, limpiando esa masa tan grande para este tipo de procesos. Y bueno, este desarrollo lo logramos, y no solo eso, sino que el año pasado lo implementamos en todas nuestras plantas, ya lo tenemos a nivel industrial, generando una calidad excepcional que les voy a mostrar en algunas láminas posteriores. Pero bueno, estamos garantizando el 99% de nuestros tapones niveles de TCA máximos de 0.5 partes por trillón, y el otro 1%, una parte por trillón. Realmente niveles que nos permiten asegurar que la meta que nos impusimos hace 20 años se ha cumplido, teniendo tapones libres de TCA, con procesos que los preparan y limpian a nivel industrial. Y para un máximo grado de certeza, el proceso NDTech con inspección individual pieza por pieza. Y bueno, aquí tenemos, esa parte es importante, pero recordemos que el tapón de corcho es un producto natural, y en la naturaleza hay muchísimos elementos. Y bueno, hay un defecto que está catalogado en el corcho, que es el agujero de hormiga. Hay quien hemos visto que en un tapón de corcho, incluso ya en la botella, justo al centro del tapón, tenemos un punto rojo de vino que pudiera estar escapando, no por frontera o
o por el contacto vidrio-corcho, sino por el centro. Es escaso realmente este defecto, pero dentro de todos nuestros atributos y objetivos de calidad, había que garantizar que esto no fuera a ocurrir en nuestros tapones. Y entonces desarrollamos la tecnología SBE, que nos permite garantizar que no tenemos en la estructura interna del corcho ningún conducto que va a permitirle al vino escapar de la botella. Aquí tenemos una gráfica un poco más detallada de la tecnología SBE, en la que cada tapón de corcho entra y tiene una prueba de hermeticidad longitudinal para garantizar el que no vayamos a tener fugas de vino desde la estructura interior de un tapón natural. Es otra característica interesante de los desarrollos tecnológicos que ha hecho nuestra área de investigación y desarrollo. Y bueno, parte del nombre de esta conferencia habla de los tratamientos, que es algo sumamente importante. Y de hecho, aquí podemos ver un equipo en los que se colocan los tratamientos de silicón y parafina en la superficie del corcho. Estos tratamientos son algo muy importante y les voy a decir básicamente enfocado a qué. Hay una norma ISO que nos permite usar o que nos solicita que la fuerza de extracción del tapón de corcho vaya desde 15 kilogramos hasta 40 kilogramos fuerza para extraer un tapón de corcho y que, bueno, no vaya a salir fácilmente y tampoco vayamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para retirarlo. Ese poder sacar el tapón del corcho fácilmente, así como introducirlo, depende de este tipo de acabados. Y estos acabados son silicón y parafina grado alimenticio. Si en algún momento algún productor va a tener un vino de muy larga guarda, podemos modificar estos recubrimientos para que la experiencia de apertura de la botella sea finalmente confortable y sea parte de la experiencia que va a llevar el cliente con su botella de vino. Aquí tenemos la parte de recubrimientos. Y bueno, pues continuando por este recorrido de los atributos del corcho, no podía faltar el marcado que le da la firma y la identificación a un tapón de corcho y sobre todo es parte de la imagen y del marketing del producto que coloca la vinícola en él. Y aquí podemos ver algunas de las tecnologías que ocupamos. Abajo a la izquierda, marcado a fuego, un hierro caliente sobre el cual se hace rodar el tapón y se genera por fuego la imagen. Y podemos ver arriba y a la derecha imágenes de marcado a láser, de modo que podemos generar sobre la superficie del corcho imágenes de alta resolución o incluso números de serie individuales para particularizar cada cierre. Esto, no sé, lo han ocupado los clientes a lo largo del tiempo para generar una imagen única de cada botella o bien para promociones y establecer, no sé, algún número de serie del tapón que tenga X o Y reconocimiento. Entonces aquí tenemos esto, incluso las resoluciones pueden ser tan altas que luego me dicen mis compañeros en Portugal que si queremos le podemos poner ahí la cara de Cristiano Ronaldo y bueno, pues ya cada quien, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos el marcado láser que tenemos y por supuesto el marcado a tinta que es el más tradicional. Algo que nos caracteriza en Amorim es nuestros laboratorios. Nosotros estamos haciendo ahorita 18,000 pruebas sensoriales con espectrómetros cada mes, aparte de los protocolos de pruebas sensoriales organolépticos. Y bueno, eso nos lleva a la empresa que más hace pruebas dentro del sector de este tipo para garantizar la calidad del producto y darle fundamento a la estabilidad y confiabilidad de nuestros procesos industriales. Sin duda, parte de todo esto, y es muy importante mencionarlo, es tener una calidad certificada, algo que nos permita tener procesos confiables, saber qué hacer en cada momento. Nuestras plantas, y lo deberá tener todo productor de tapones, están certificados ISO por el lado de también seguridad alimentaria ISO 22000. Finalmente, tenemos productos grado alimenticio y hay que cuidar mucho la seguridad alimentaria.
Y por supuesto, buenas prácticas corcheras. Los institutos del corcho de cada país certifican las buenas prácticas acerca de esta actividad. Y eso es algo muy importante. Y esto hablo en general, que es algo que todo productor deba tener. Bueno, aquí podemos ver otra imagen de Enditech y un tapón siendo manipulado individualmente para validar su calidad sensorial. Dentro de nuestras gamas de tapones, y ya siendo un poco más específicos, a nuestros tapones naturales, desde el año pasado, ahora les llamamos Naturity. El Amorim Naturity es un tapón natural con las dimensiones y con la calidad visual que el cliente esté buscando. El diferenciador, que es la tecnología que ha resultado de todo lo que les he platicado. Y aquí lo podemos ver, 99% abajo de 0.5 nanogramos por litro o su equivalente partes por trillón, y solo el 1% nos permitimos tener niveles de 1 nanogramo por litro en este elemento que se llama TCA. Y aquí me gustaría decir algo importante. Este elemento TCA, que puede generar ese sabor o esa sensación de encorchado, que se llama encorchado al vino, que propiamente no es encorchado, sino es este elemento que se llama TCA, que distorsiona sensorialmente al producto, no es propio del corcho ni es parte del corcho. Es un elemento en el que puede adquirir el tapón y que, derivado de las precauciones que les he comentado y de las buenas prácticas, podemos evitar que lo tenga, o bien con las tecnologías que hemos platicado, hacemos que el tapón se elimine. Mis compañeros en Portugal a esta eliminación le llaman técnicas curativas del tapón. Y bueno, este es el nivel que tenemos para esto. Pero bueno, no todos son tapones naturales. Hay gamas de tapones como estos, que ya son tapones técnicos, que tienen un cuerpo aglomerado y tienen los extremos en corcho. A esta tecnología le llamamos Twin Top Evo, es el nombre del producto. Son tapones técnicos y también tienen garantía de TCA indetectable. ¿Y por qué le llamamos indetectable? Porque los equipos más precisos de espectrometría con los que se cuentan tienen una lectura de menos de 0 puntos, máxima de 0.5 partes por trillón, y nuestros niveles efectivos de TCA están debajo de ese límite. Por eso le llamamos indetectable. Está por abajo de los límites de detección de los equipos de laboratorio para detectar desviaciones sensoriales. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un tapón de nuestra línea técnica y aquí tenemos otro tapón que ha tenido mucho éxito, que es un tapón de corcho microgranulado. Este tapón es para vinos de menor tiempo en botella. Y bueno, también tenemos en esta calidad de producto la garantía de TCA indetectable. Y aquí hay algo sumamente interesante. Recientemente, el año pasado, lanzamos los tapones Quark. Tapones Quark es un tapón técnico hecho de corcho microgranulado con la garantía sensorial de nuestro proceso de CO2 supercrítico, pero están aglomerados con resinas que provienen de semilla de uva y de la propia resina del corcho. Podríamos hablar que este es un tapón de corcho 100% natural, a pesar de ser un tapón técnico. Y bueno, es una alternativa para las bodegas que quieren generar esta imagen y tener ese tipo de producto. Pero bueno, también ya tenemos tapones de este tipo, totalmente naturales, de tipo técnico. Y bueno, continuando dentro de este recorrido por el mundo del corcho, tenemos algo muy interesante. ¿Por qué proteger un tapón natural? Yo sé que hay varios tipos de cierres en el mercado y cada tipo de cierre, bueno, tiene sin duda ventajas y desventajas. Sin embargo, a mí me gustaría acentuar en esta parte de la presentación por qué usar o por qué preferir un tapón de corcho desde nuestra perspectiva de ser el principal productor de corcho en el mundo. Y aquí tenemos el inicio. Número 1, biodiversidad. Con cada tapón de corcho estamos protegiendo esta biodiversidad. Del equilibrio ecológico de estos bosques depende nuestra actividad, y de tener bosques sanos depende también en producir tapones que cumplan con todas las características. Tenemos, como les decía, una división que es Amorim Forestal, que junto con los dueños de los predios que tienen árboles, propiciamos
que estos bosques se desarrollen sanamente. Y aquí está una de las plántulas que les decía, que es muy común ver junto a un árbol maduro. Cuando estas semillas, que son las bellotas, llegan al suelo, empiezan a germinar los árboles de corcho. Esta planta que vemos aquí va a ser un futuro árbol que seguramente por un poco más allá del año 2050 va a cerrar alguna botella de vino mexicano. Y bueno, avanzando con esto, un punto sobre las ventajas del tapón de corcho es que se desarrolla y se protege la biodiversidad. Número 2, y que es una de las partes muy, muy importantes, la huella de carbono de un tapón de corcho es negativa por todo el CO2 que capta y el oxígeno que se emite al ambiente durante el crecimiento de la corteza del árbol a lo largo de los 9 años de desarrollo dentro del árbol. Entonces, aquí podemos ver prácticamente todas las gamas de tapones que tenemos disponibles, o la gran mayoría, y podemos ver que tienen bajo su proceso una huella de carbono negativa y un balance de carbono todavía mayor, por lo que les comentaba, por la absorción de CO2 y la emisión de oxígeno. Además, el 70% de la energía que se utiliza para fabricar nuestros productos proviene de biomasa originada en el polvo de corcho que ya no es posible utilizar para hacer tapones. Aquí tenemos una gran ventaja del tapón de corcho, el balance de carbono positivo. Sin duda, es muy respetable el esfuerzo de personas que tienen cierres de metal para botellas o de sintéticos, pero nadie puede ostentar estos balances de carbono en otro tipo de cierres para botellas. Todo esto es información certificada. Sin duda también, el corcho es lo que se percibe como el cierre por excelencia. Frecuentemente estamos haciendo monitoreos de mercado para ver cuál es la percepción del corcho en los diferentes grupos de consumidores y podemos afirmar que al día de hoy se percibe como un elemento de calidad. Incluso les voy a mostrar unas ligas que van a poder descargar donde hay elementos que refuerzan mucho este elemento. Y bueno, protección contra la contaminación externa, es cierto. En la página web de Amorim van a poder ver, por ejemplo, la historia de botellas que se encontraron en el fondo del mar Báltico, que llevaban 200 años abajo del mar. Ahí Amorim tuvo la responsabilidad de cambiar el corcho de estas botellas y bueno, la experiencia fue un vino de excelente calidad, perfectamente preservado por el corcho que estaba originalmente colocado en la botella, y esa preservación continuó con una instalación de nuestros tapones ya de tecnología reciente. La historia está ahí en nuestra página web completa. Y bueno, también algo muy importante que genera un tapón de corcho es la protección contra ambientes que pudieran tener algún tipo de contaminación. Aquí estamos colocando gráficas que corresponden a estudios científicos que tienen publicados Amorim Investigación y Desarrollo, donde estudiamos la mecánica de la transmisión de oxígeno con diferentes tipos de cierres. Podemos ver a la izquierda en la que la estructura microcelular del corcho es la que intercambia con el interior de la botella el oxígeno para generar el efecto de microoxigenación que nos permite la evolución en botella. Otros tipos de cierres, como sintéticos o roscas, generan oxigenación desde el exterior. Entonces, debido a estos estudios y bueno, estas gráficas que resumen mucho lo que hemos investigado, pues el corcho es un elemento que aísla por completo el vino del exterior y solo permite intercambio de botella desde el interior de su estructura, desde las microceldas que les compartí en una ampliación en gráficas anteriores, hacia el interior del tapón. Y bueno, tenemos diferentes tasas de microoxigenación para nuestros diferentes tipos de tapones. Y bueno, pues ahí estaríamos resumiendo algunas de las muy buenas razones para usar un tapón de corcho. Y bueno, en esta parte vamos a ir a una parte muy interesante, que es algunas recomendaciones para preservar y cuidar nuestras botellas de vino que han sido cerradas con un tapón de corcho. Bueno, aquí hay una parte
fundamental, importantísima. Yo cuando visito algún lugar donde está almacenado vino, lo primero que hago muchas veces es buscar el carro de la limpieza o buscar la zona donde están los elementos de limpieza. El cloro es un elemento que daña profundamente al tapón de corcho. Por supuesto, esto pudiera ser cuando el tapón no se ha colocado en botella. Colocando un tapón limpio, un tapón adecuadamente preparado, como lo que les he explicado en una botella, por el tema de microoxigenación desde el interior de la botella, representa un escudo contra contaminación exterior. Pero en un lugar donde se almacenan corchos para algún futuro envasado, o bien en un lugar donde se almacenan botellas de vino, es fundamental no tener nada con cloro cerca. Esto, sobre todo, es más sensible en el caso de otros tipos de cierres que no son corcho, donde hay microoxigenación desde el exterior, porque ahí podrían entrar los compuestos de cloro, que son precursores del TCA, y dañar la calidad sensorial. Y hemos visto casos como esos. Entonces, ahí, independientemente del cierre que tengan, la recomendación es no al cloro, y si tienen algún tapón almacenado, no sé, para algún envasado, algún club de vino o vinícola, alejarlo por completo de este contaminante que es precursor del TCA y precursor de daños sensoriales a la calidad del vino. Y bueno, esta sería la recomendación número 1. La recomendación número 2, cuidemos mucho la temperatura en la que almacenamos nuestras botellas. Nuestra recomendación a todos nuestros clientes es siempre a 20 grados centígrados, que la distancia o la cámara de aire o head space entre el nivel del vino y el tapón de corcho sea al menos de 15 milímetros. Es una recomendación fundamental y les voy a ahondar un poquito más. El corcho, como cualquier líquido de la naturaleza, se expande con la temperatura. Entonces, tenemos que una botella de vino tiene una tolerancia máxima a ciertos niveles de temperatura. La expansión del vino ante la presencia del calor es algo que varía de un vino a otro y depende de muchos factores. Depende de la cantidad de alcohol, del nivel de azúcar, depende si se colocó en la cámara, en el espacio vacío entre vino y corcho, CO2, nitrógeno, o el gas que se haya utilizado. Y también depende del tipo de vino. Un vino espumoso, un vino tranquilo, generan diferentes niveles de expansión, pero finalmente es una realidad. Entonces, es fundamental que en una botella normal tengamos a 20 grados centígrados, al menos 15 milímetros. Después de eso, tenemos que tener cuidado con las temperaturas máximas a las que exponemos el vino. Si bien varía, como lo acabo de indicar, podremos hablar que en forma general, y a reserva de hacer un estudio para cada vino, por cada grado centígrado se eleva 1 milímetro el nivel de vino dentro de la botella. Y bueno, si tenemos 15 milímetros de aire, y considerando que el gas está comprimiendo adentro, es recomendable pues no exponerlas a temperaturas de más de 33, 34 grados. En general, nuestra recomendación es que no se expongan a más de 38 grados. Sin embargo, 34, 33 grados sería un máximo muy recomendable. Y cuando esto pasa, vienen pues escenarios como el que podemos ver en la imagen, en la tercera imagen de derecha a izquierda, donde podemos ver tapones que ya han sido penetrados por el vino, y esto puede comprometer el sellado del tapón, y no solo eso, sino que el tapón, al mojarse lateralmente, debilita su resistencia estructural, y a la hora de sacarlos puede ocasionar rompimientos. Son más tapones los que se rompen por humedad lateral que por resequedad, se los puedo asegurar, y en una proporción mucho mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado. La botella de la derecha, yo la compré en una tienda de vinos de un lugar turístico del estado de Guerrero, donde tenían la botella exhibida cerca del cristal, o cerca de un aparador que daba hacia el exterior.
Y bueno, ahí se podía ver cómo el nivel del vino había subido, había desplazado al corcho. Recordemos que un líquido como el vino es incompresible y finalmente tiene que buscar por dónde salir. Y bueno, después de que se enfrió la botella ya había recuperado su nivel normal. Pero este tipo de escenarios que incluso pueden llegar a romper la cápsula y aparte comprometen la sellabilidad, es parte de los cuidados que hay que tener con la temperatura de nuestras botellas. Ahora, aquí tenemos una gráfica de la Comisión Nacional del Agua de abril 2022 y podemos ver que en las dos zonas más oscuras, las temperaturas ya rebasan los 35 grados. Y si podemos ver, pues tenemos una gran cantidad del país con temperaturas en estos rangos. En estas zonas, tener una adecuada presión interna en la botella, tener el espacio suficiente de aire y buscar alguna forma de proteger en nuestras bodegas, almacenes o incluso durante el transporte del vino es fundamental para no tener escenarios de daño al cierre del corcho. Como vean, y si comparamos estas gráficas que están en la página de la Comisión Nacional del Agua en histórico de varios años, y como creo que es la experiencia de muchos de nosotros, las temperaturas van en aumento. Y creo que para proteger ya sean nuestras inversiones en vino o las botellas de vino de las que disfrutamos, es importante cuidar estas temperaturas. Yo siempre recomiendo tener junto al vino un termohigrómetro con memoria de máximos y mínimos para garantizar que lo tengamos en condiciones adecuadas. Las recomendaciones adecuadas de almacenamiento para el corcho, que también son las del vino, son de 15 a 20 grados centígrados. La experiencia nos lleva hasta 25 todavía de forma óptima, pero sin duda la recomendación oficial que nosotros siempre hacemos es máximo 20 grados centígrados. Y bueno, pues esta sería una recomendación muy, muy importante, sin lugar a dudas. Y bueno, otra recomendación que va también en función de la presión interna que se pudiera generar es siempre transportar nuestras botellas en forma vertical para que si hay incremento de presión interna por temperatura durante el traslado, lo que esté presionando al corcho sea el gas que está contenido en la botella, me refiero a aire, nitrógeno o CO2, y no el líquido. Eso es una práctica muy sana para el transporte de botellas y es algo que también es muy, muy importante. Y bueno, pues avanzando con la presentación, aquí tenemos otro tipo de tapas. Esto solo lo hago de forma demostrativa y rápida. Sé que no es el objetivo. Y bueno, son tapas para espirituosos que sin duda también le proporcionan una gran belleza al cierre de varias bebidas. Hay algo que también me gustaría compartir con ustedes, incluso de forma permanente. Tenemos una revista que le llamamos Bark to Bottle, donde tenemos un histórico o mejor dicho, reseñas de los principales elementos de la relación de corcho y vino en el mundo. En la imagen de la izquierda, en el código de barras de la izquierda, van a poder descargar en español la última edición de nuestra revista. Y en la parte de la derecha es una liga a nuestro centro de descargas, donde van a poder descargar todo el histórico de estas revistas, donde hay un verdadero acervo muy interesante de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y de los lustros la tecnología del corcho y sus aplicaciones, y sobre todo la parte de sustentabilidad, de armonía con la naturaleza y sobre todo de aportación tecnológica avanzada a las botellas de vino. Lo voy a dejar ahí algunos segundos más por si alguien quiere tomar las imágenes y hacer las descargas correspondientes. De todas formas, voy a tomar imagen de ello para enviárselo por si alguien lo requiere. Por favor, Jesús, muchas gracias. Hay verdaderos elementos muy, muy interesantes. Y la verdad es que el corcho en varios mercados, etcétera. Bueno, avanzando. Estoy inscrito en una de ellas, es fabulosa, vale la pena. Excelente. Sí, también pueden suscribirse en nuestra página web con su correo electrónico o usar esto y descargarlo cuando ustedes lo deseen. Y bueno, pues hacia la parte final de la presentación estamos ya prácticamente sobre el tiempo. Les quisiera compartir un video de la tecnología Naturity, que es ahorita nuestra principal punta de lanza para garantizar la calidad sensorial. Y como pueden ver, aquel riesgo de tener vinos acorchados o vinos
con TCA es prácticamente nulo con este tipo de tecnologías. Y bueno, todo esto gracias a toda esta evolución que hemos tenido y la cual se ha terminado de concretar el año pasado. Entonces, voy a compartirles un video de tecnología Amorim Naturity para tapones de corcho natural. Adelante. It is from the earth that grapes grow, and it is from the earth that cork grows, the natural material from which the world's best stoppers are made. If good wine is true to the place and time in which it was born, a cork stopper is the best guarantee that this truth is preserved. 100% natural, recyclable, and renewable, cork is an exclusive material of nature. But just as nature creates incredible things, it is also the source of hurdles and some unpredictability. Amorim partnered with UNL's experts to launch Naturity, the most recent technology to maximize the performance of natural cork stoppers by defeating TCA and other sensory deviation compounds. Thanks to an optimized process that combines pressure, temperature, purified water vapor, and time, we are now able to separate TCA molecules from natural whole cork stoppers' cellular structure without negatively impacting the crucial features of this unique material. We believe that balancing nature and technology is the way forward to create some of the strongest product propositions available in the world. With Naturity, we wrap cork's unbeatable technical structure around sophisticated technology while respecting nature's remarkable work and the full integrity of this material. At Amorim, we know all too well that it is during the most difficult times that you need to reaffirm your beliefs, live up to your dreams, overcome obstacles, and fulfill promises. Maturity is the result of years of research and development and a strong investment to achieve the goal of winning the battle against TCA by the end of 2020. Fulfilling our promise is part of our 150-year-old history. Amorim, naturally resilient. Muy bien. Y con esto terminamos nuestra presentación. Y bueno, aquí tenemos un atardecer en los bosques del Montado en Portugal, con el que termino la presentación y estoy a la orden de todos ustedes con sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín. Muy claro todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo varias aquí. Si quieres, empiezo con las que tengo yo y seguramente irán saliendo algunas. Son de las que apuntaron sobre el chat. Algunas las viste seguramente. Otras, como sé que estás atento a la presentación, no las viste, pero bueno, si quieres te voy más o menos diciendo lo que venía preguntando la gente, ¿no? Por favor, Jesús, adelante. Paola estaba preguntando que por qué, perdón, ¿por qué tiene el nombre de tapón técnico? De hecho, no lo sé yo, así que sería bueno saber por qué le llaman tapón técnico como tal, ¿no? Gracias. Tenemos dos clasificaciones. El tapón natural, que a la usanza de siglos, se corta de una corteza y se prepara. El tapón técnico ya utiliza elementos diferentes. Número uno, tomamos el tapón de corcho y lo molemos en pequeños granos. Y de ahí utilizamos aglomerantes, que como en el caso del quark, son aglomerantes naturales, donde tenemos que, para darle forma al tapón, tenemos que utilizar un proceso de inyección industrial, y desde que para conformar un tapón de corcho usamos un proceso industrial y otro tipo de resinas como las que hemos desarrollado con corcho y aceites de uva para aglomerar el tapón, estamos introduciendo elementos de ingeniería que son complementarios a la naturaleza y por eso le llamamos tapón técnico. Me imagino que por ahí irá el tema por la tecnología que se está utilizando en el armado del tapón, pero bueno, es siempre bueno reafirmar estos pequeños detalles, ¿no? Muy importante. Oye, Benjamín, sé que México tiene muchas latitudes y dentro de todas las latitudes que tenemos muchos climas y podemos tener algunos climas que pueden ser aptos para tener alcorno, que sé que es complicado porque es un país muy cálido.
¿no? Pero ¿tienes alguna idea si hay alguna reserva pequeñita, aunque sea de alcornoques en alguna zona? ¿En Yo he México? visto o sé de 2 alcornoques en el país. Uno, el Jardín Yo, Botánico de la UNAM. Dos, un parque en Ensenada, que está entrando en Ensenada del lado izquierdo, por la calle que está entrando al izquierdo de la ciudad, rodeando las montañas. Ahí adelante a 2 cuadras hay un parque y ahí hay otro alcornoque. Son los únicos 2 que he sabido en el país. te voy a dar un tercero. Está en Viña Adelante. Concordia. Bien, perfecto. Para que lo sepas cuando vayas que hay un alcornoque por ahí. Lo tengo que Así que visitar muy pronto. es fabuloso porque ahí ya sabes que están. Bueno, Excelente. sigo un poco con las... dime tú, ¿eh? Excelente, interesante. Por favor, yo encantado de seguir respondiendo. Alguien preguntó también, Paola, que qué se debe hacer con los corchos una vez usados. ¿Hay algún Sí. reciclaje? ¿Hay alguna manera de reciclar? A lo mejor en Europa sí, en México estamos un poco atrasados en eso, pero ¿hay alguna manera de reciclar los corchos? En Amorim tenemos un programa global que se llama Recorp, donde se reciben los tapones de corcho y una vez teniéndolos, bueno, lo tengo que decir, se separa el metal de los sacacorchos que se rompen adentro de ellos y después de eso se muelen para múltiples usos. Por ejemplo, en el caso de México, muchas de las ruedas pulidoras de abrasivo que se utilizaron para limpiar los aeropuertos o para pulir el piso de los aeropuertos tenían corcho granulado que venía de tapones reciclados de una destacada casa vinícola mexicana. También los transformadores de CFE que vemos en los postes llevan unas juntas o empaquetaduras de corcho hule y también durante mucho tiempo estuvieron utilizando corcho originado en tapones reciclados que cuyo vino se había bebido en México. O sea, sí hay experiencias de reciclado. A últimas fechas no tanto, pero podría contabilizar a lo largo de los años como 1.5 millones de tapones reciclados en los últimos 10 años. Wow, O sea, sí hay fabuloso. experiencia en México acerca de eso. Y global con Amorim Record. No, fabuloso. Oye, Raquel nos pregunta, bueno, Paola sigue preguntando un poco de la temperatura, pero yo creo que contestaste las temperaturas perfectamente bien y muy detallado, ¿no? Estas Sí, temperaturas que tenemos en México y en los viajes transatlánticos, que es perfectamente sí, sí, bien sí. aplicable para todos estos viajes transatlánticos. Una Ujú. pregunta de Raquel es, ¿qué diferencia, qué rango de diferencia de porosidad existe entre el corcho de primera y el segunda? Bueno, realmente Si se puede decir, simplemente para que tengamos la idea, a lo mejor o Raquel tenga la idea un poco de cómo diferenciarlos. pues realmente hacer una, hacer una clasificación visual que sea uniforme para todos es muy difícil. Es una realidad que cada productor compite con calidades visuales que tienen diferencias. A veces a todos a la más alta le llaman flor, a la cuarta mejor le llaman primera, aguas. A Ok. la cuarta mejor le llaman primera y luego sí hay una segunda con algunos productores, pero realmente es algo que va de productor a productor. Como lo comentaba, para poder diferenciarlo, lo mejor es tener tapones de corcho en la mano y poder diferenciarlos. Por ejemplo, un tapón como el que puse cuando tenía la gráfica de Naturity, que prácticamente no tenía ninguna lenticela o poro. Ese es un tapón muy especial que le llamamos tapón tipo espejo. Es algo extremadamente especial y se pueden seleccionar de acuerdo a los requerimientos o a la demanda del cliente. Hay clientes que únicamente quieren ocupar esos tapones para sus gamas más altas y realmente si no hay una clasificación universal de 40% de la superficie con poros y 60 limpia, etcétera. Van de fabricante a fabricante y puede ser muy variable. Realmente para responder solo con muestras de tapones de corcho en las manos para compararlos. Sí, me lo imaginé, ¿no? Que teníamos eso. Hay algo Sí, que puede servir para irnos dando una idea de esto. Si ustedes ponen en Google Guía Internacional para la compra de tapones de corcho, van a poder descargar un PDF que se hizo por
comercializadoras británicas de vinos, europeas, algunas americanas, y en las cuales también participó Amorim, y ahí vienen muchos parámetros de clasificación de corcho, entre ellos la clasificación visual que yo les he comentado. Sin embargo, bueno, prácticamente dice lo que yo les he explicado. Perfecto. Es un Día Internacional de la Día Comercialización. Internacional para la compra de tapones de corcho. Es un documento que está muy presente en la red, es un PDF, viene en español y ahí marca básicamente todas las características de un tapón, técnicas de un tapón de corcho. A ver, espérame, se los estoy poniendo en el chat para que no haya lío. Perfecto. Gracias, Jesús. Ahí vamos, ya para todos. Listo, puesto. Perfecto. Otra pregunta de Raquel. ¿Tienes algún defecto crítico o cuáles son los defectos críticos que tú llamarías dentro de un corcho? Pregunta Raquel. Bueno, es algo que viene de la naturaleza y al igual que un alimento, que una planta, que la madera o cualquier otro producto, está sujeto a defectos que vienen de origen. Por ejemplo, cuando les mostré la gráfica donde nuestros expertos están separando las láminas de corcho que vienen del bosque, por ejemplo, hay algunas que pueden presentar, el defecto año seco. Si ustedes toman un tapón de corcho y lo ven transversalmente, y todos lo hemos visto, se ven una serie de anillos, más o menos como los anillos que se ven en un tronco de árbol. A estos anillos se les llama el año del corcho, y se le llama el año porque cada franja de esas se forma a lo largo de un año. Entonces, si hay una franja extremadamente delgada y de una coloración especial, pudiera ser un año en el que faltó mucho el agua en los bosques y el corcho no alcanzó a desarrollarse correctamente, y al tener, y específicamente a lo mejor la región donde estaba ese individuo, ese árbol, no recibió agua por algún motivo. Bueno, entonces ese defecto de año seco pudiera generar fragilidad en el tapón y también hay que separarlo. Este tipo de defecto es especialmente importante en los tapones de espumoso, donde no solo lo revisamos visualmente, sino un sistema de rayos X escanea y selecciona disco por disco de un espumoso para evitar que ese defecto siga adelante. Finalmente, estamos trabajando con un producto natural y tenemos que revisarlo bien para llegar a la botella de vino y a la mesa de los consumidores con una buena experiencia. Fabuloso. Pregunta María Antonieta, ¿cuál es el tiempo máximo de vida óptima para los tapones de calidad superior? Y hay otra pregunta de Raquel de vida útil, ¿no? Que va muy relacionada con esto. Es una excelente pregunta. La vida máxima recomendada para un tapón de corcho, por ejemplo, calidad de flor de nuestras gamas más altas, yo la tenemos recomendada en 20 años y después de 20 años reencorchar la botella. Hay procedimientos y protocolos perfectamente estandarizados para reencorchar una botella de vino y rigurosamente se tienen que seguir para preservar la calidad del vino. Pero sí, hablaríamos de 20 años. Perfecto. Entonces, estamos bien. Otra de las preguntas, Raquel, creo que agoté todas tus preguntas, ¿no? Condiciones de... Espérame un segundo, escríbemela mejor y sí, porque si no se hace larguísimo este asunto. Te doy otra pregunta, Benjamín, que está dentro del chat. El largo de los corchos se define de acuerdo de la botella, ¿no? De la calidad de la botella que se utilice. El largo también demuestra la calidad de un corcho y otro. A Fabiola la voy a golpear yo, pero bueno, no importa. Échale, bueno, Benjamín. Bueno, el largo de un corcho tiene varios ángulos. Uno es el generar una mayor imagen de calidad. Un corcho más largo implica un cierre en el que se ha cuidado más el diseño del mismo y da una imagen de mejor calidad. Entonces, uno es el mensaje al consumidor. Otro es que al tener un mayor largo y una calidad más alta, estos dos factores nos permiten un mayor tiempo de vida en botella. Entonces, sí tiene implicaciones acerca de la estimación del tiempo de vida en botella y de la imagen al consumidor. Y la calidad del vino dentro, ¿no? Y por supuesto, la calidad del vino, claro. Pues normalmente pensaríamos en esto para vinos de guarda. En otro caso no tendría mucho sentido. Correcto. Araceli Cerrato pregunta que cómo funciona la que se llama tecnología La Nariz.
Sí, bueno, esta tecnología tiene el nombre de NDTech, que básicamente le llamamos tecnología para corchos de TCA no detectable. ¿A qué nos referimos? Es una tecnología con la cual yo tengo referencia de algunos lugares del mundo donde para garantizar la calidad sensorial del corcho hay catadores de corcho. Estos catadores de corcho toman tapón por tapón y van percibiendo el aroma, pero bueno, si se encuentran un lote con TCA, no quiero pensar en cómo van a acabar esas pobres personas, ¿no? Con la nariz. Entonces, diseñamos esta máquina que genera un flujo de aire a través del tapón y en unos cuantos segundos rayos que van tocando las moléculas de aire son capaces de regresar a sensores y los sensores hacer un análisis en una computadora, esto lo llamamos espectrometría, para determinar la cantidad de elementos que pudieran generar alguna desviación sensorial en el tapón. Básicamente es aire que lleva las moléculas, un rayo que se dispara, un sensor que lo recibe y una computadora que otorga el resultado para garantizar que los tapones aprobados tienen una calidad excepcional y que van a tener la mejor experiencia de preservación y devolución del vino en botella. Perfecto. Fer Alanis pregunta, ¿almacenar de manera vertical las botellas tiene impacto en el corcho? Es una pregunta muy interesante, muy polémica y centenaria, sin duda. Si una botella sigue todos los protocolos y recomendaciones que nosotros hacemos a los productores, de las cuales les compartí en esta presentación algunas, prácticamente no hay diferencia en la evolución de una botella en posición vertical o en posición horizontal. Pero es importante seguir todos los protocolos de cuidado en la instalación, selección y preservación del corcho que hemos platicado, más otros adicionales. Pero básicamente en un buen cierre, las diferencias en la evolución son mínimas. Perfecto. Hay otra pregunta de Miguel Flores, que es de Memo Flores, ¿cuál es el tiempo promedio para la elaboración de un corcho? Desde que se obtiene desde la alcornoque en la saca, ¿cuál es el corto promedio, bueno, cuál es el promedio, me imagino, de un corcho hasta llegar perdón, es que está un poco confusa la pregunta escrita, pero me imagino que está hablando del tiempo desde que haces la saca hasta que tienes el corcho. 6 meses de almacenamiento y estabilización, más un mes de limpieza y de nuevo estabilización. Pueden ser 60 días, van 5 meses. Son 6, más 2 son 8, y en todo el procedimiento industrial 1, 9 meses para tener un tapón de corcho desde la saca. Ok, para que se acuerden relacionado con los bebés. Muy bien, fantástico. Sí, así ya nos podemos acordar bien. Muy bien. Alejandra Ceja nos pregunta, ¿cuánto de cuando los corchos naturales salen 95% secos y se rompen, a qué se debe? Que tienen un ejemplo menos de 5 años. Bueno, los tapones de corcho, como les dije durante la presentación, yo he visto más rompimiento de corcho por exceso de humedad que por resequedad. El corcho es un material higroscópico, es un hecho, varía con la humedad ambiental. Ya colocado dentro de la botella, empieza a intercambiar humedad contra el vino y queda estable. Un tapón de corcho cuando se va a instalar en una botella debe tener del 4 al 6% del 4 al 8% de humedad relativa. Casi siempre la humedad está en los niveles bajos, alrededor de 5%, 4.8, 5.2, para tener una buena experiencia de fuerza de cierre y además cuidar la calidad, microbiológica del tapón. Realmente un tapón tiene que ser expuesto a muy altas temperaturas y tener condiciones muy adversas para que, a pesar de toda la humedad que proviene del interior de la botella, se reseque al grado de romperse. Me permito respetuosamente indicar que en muchos casos lo que se podría interpretar como resequedad es más bien humedad por penetración lateral de vino que lo reblandece, lo destruye
y hace que se rompa a la hora de sacarlo. Cuando un tapón realmente está reseco y se pudiera llegar a romper, es a la hora de meterlo en la botella, porque a la hora que se comprime un tapón de corcho para entrar a una botella, se tiene que comprimir 33% de su diámetro. Y si no está flexible, si no tiene la humedad adecuada, ahí se rompe y se colapsa. Y al colapsarse, bueno, genera cero cierre del vino. Ahí es donde estaría el mayor riesgo de resequedad. Ya en la botella, con el intercambio de humedad con la botella, es muy, muy difícil. Yo más bien lo exploraría desde el punto de vista de exceso de humedad. A mí me ha tocado abrir botellas que saco el tapón y me quedo con la mitad del tapón afuera, el vino con pedazos de corcho adentro, y cuando se llega a dar eso es porque en algún momento muy probablemente hubo una penetración lateral de vino dentro del tapón. Pero bueno, habrá que revisar caso a caso. Realmente generalizar es difícil. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Ale, espero que haya quedado contestada. Mónica Sánchez te pregunta, ¿qué tan común es el reencorchado? Muy poco común, muy poco común. Realmente no nos han tocado vinos de guarda tan larga como para reencorcharlo. Más bien yo tengo la experiencia de algunos colegas en Europa donde sí han tenido ese tipo de experiencias. O bueno, también hay veces en las que se decide por algún motivo hacer algún cambio de corcho, y es ahí donde hay que inyectar nitrógeno, retirar el tapón y colocar el nuevo. Pero realmente muy poco común. En mi experiencia de México no he tenido ninguna. Hoy en día los vinos están hechos para tomarse más jóvenes que Sí, sin las duda. largas guardas de antes, ¿no? Por eso Sin es duda. ese detalle también. Muy bien, hay una pregunta de Raquel que la voy a unir con la segunda pregunta de Raquel. Pone, las condiciones de almacenamiento en fábrica, ¿cómo deben de ser? Y cómo debo de evaluar yo las muestras que tengo en mi bodega organolépticamente y microbiológicamente. ¿Qué tengo que hacerlas para hacer una evaluación? Pregunta fundamental y muy interesante. El corcho debe estar almacenado de 15 a 20 grados y con humedad relativa del 50 al 70%. Uno. Dos, recomiendo que se coloque estos medidores de humedad con memoria que son muy comunes en tiendas en línea y etcétera, para poder hacer esto. Incluso hay algunos que pasan hasta la gráfica histórica al celular y que valen menos de 1,000 pesos. Al menos eso. De ahí hasta instrumentaciones complejas que he visto en bodegas. Ese sería el número uno. Número dos, sin duda hay que hacer protocolos de prueba a un tapón cuando llega a una botella. Yo diría que por el lado de calidad la calidad microbiológica del tapón, si las bolsas están perfectamente cerradas y todavía tienen el SO2 que se utiliza como gas conservador, hay una probabilidad altísima de que toda la calidad sensorial esté muy bien. El SO2 es extremadamente específico para controlar la calidad microbiológica y eliminar cualquier colonia de bacterias u hongos que se pueda desarrollar ante la presencia de alcohol. Yo he visto, hemos hecho pruebas donde se coloca una población de tapones a propósito contaminada, se inyecta CO2 en la bolsa que los contiene y en 5 días no hay rastro de esos elementos. Pero bueno, si se quiere hacer la prueba, en el manual que les comenté hay un protocolo de pruebas y una norma ISO que lo estandariza para hacer pruebas microbiológicas en las que se hace un cultivo tocando la superficie del tapón en esas muestras o en esas probetas para prueba microbiológica. Se hace el cultivo en un horno y después de eso, con un microscopio para microbiología, se cuenta la calidad de colonias. Pero todo viene ahí en la norma ISO que les hice referencia en el documento que les referí. Y bueno, también tenemos flexibilidad. Les recomiendo meterlo a la encorchadora, comprimirlo y ver que en 5 minutos recupere el 90%. Eso lo pueden hacer con un calibrador. Esas serían, y bueno, la humedad se debe medir con un instrumento de medición en la que se clavan 2 puntas para medir humedad, muy similar a la humedad en madera. Esos serían las pruebas básicas, pero si se refieren al manual al que referí, ahí vienen el 100% de los protocolos de prueba aplicables. Pero serían los más importantes.
Fabuloso. Nos quedan 3, 4 preguntitas y 8 o 7 minutitos. Con mucho gusto. Y Liliana nos pregunta, un poco la pregunta va resumida a ¿cuál es el valor el costo de un corcho de alta calidad contra un corcho de baja calidad? Y si puedes hacer referencia contra tu competidor, ¿qué tan alto o qué tan en el mismo precio pueden estar, ¿no? Bueno, miren, un tapón de corcho puede empezar desde, no sé, unos 50 a 2 pesos y algo de la más alta calidad, un vino de guarda, algo muy especial, superar los 30 pesos. Realmente hay una gama de precios muy amplia de acuerdo al segmento de mercado a que vaya dirigida la botella. Pero sí, hay productos para todas las gamas. Y bueno, lo de la competencia, se los dejo mejor a ustedes, que seguro Exacto. son los mejores jueces. Exacto, perfecto, muy bien. Oye, cuando tenemos un vino orgánico y para conservar el estatuto orgánico, los Ah, corchos pueden eh, estar aptos para la industria del orgánico. no, no, no solo aptos, sino son la solución ideal para el mercado del orgánico. Número Claro. uno, yo escogería un tapón natural, porque es el que tiene la huella de carbono más baja y el balance de carbono más favorable. Es algo que viene completamente de la naturaleza. Dos, yo recomendaría hacernos un pedido especial de un bosque con certificación FSC de explotación sustentable. Todas nuestras plantas tienen FSC, pero si lo queremos relacionado con el producto, tiene que ser una solicitud especial. Entonces, esa parte es. Y bueno, sin duda, eso sería lo más adecuado. No hay nada más natural que un producto en el que no se daña el árbol, un producto que retiene carbono y un producto que es un regalo de la naturaleza absolutamente. Nosotros nada más lo limpiamos y se los entregamos al productor, listo. Bueno, algo más, por cierto, pero al menos eso. Fabuloso. Oye, creo que tengo la última pregunta. Si Encantado. yo tengo un certificado de calidad, ¿cuáles serían los 3 parámetros en los que me tengo que fijar yo cuando el proveedor me da el producto? O sea, tú como proveedor Amorim me das el producto de corcho. ¿En qué 3 parámetros me debo de fijar yo para saber la calidad del producto? Bueno, número uno, para ver si corresponde a la inversión que están haciendo, la calidad visual. Eso es lo que más diferencia el valor de un tapón de corcho. Entonces, yo tendría una muestra de calidad visual para cada embarque, comparar contra lo que estoy recibiendo y ver que me estén entregando lo que estoy pagando. Número dos, garantizar que sea un producto de nueva generación TCA indetectable. ¿Para qué sufrir con los problemas de TCA a la hora de las catas? O sea, dos, ver que en el certificado venga indicado que yo haya solicitado un producto de TCA indetectable. Y diría que como número tres, bueno, podría ser que el empaque venga en buen estado, sin roturas en la bolsa que pudieran poner en riesgo la calidad microbiológica. Y bueno, hay muchos más parámetros, pero yo diría que esos tres son los básicos. Fabuloso. Creo que hemos contestado casi todas las preguntas. Me falta una pregunta aquí de Carla, que si tenemos en México algún lugar donde llevar los tapones que queremos reciclar. Bueno, realmente un programa de reciclaje completo, no, hemos armado algunos con alguna vinícola. Si alguno quisiera que recicláramos los tapones de corcho para algún proceso, tenemos una página, tenemos un formulario de contacto en la página corcho.com.mx y ahí si nos ponen sus datos podemos contactarlos y ver la forma de reciclar esto como algo individual, pero ahorita no tenemos ningún programa de reciclaje masivo abierto, siendo muy honestos. Perfecto. Última pregunta y te despido. Encantado. Oye, me pregunta Andrea como última pregunta, ¿cuál es la edad máxima de un árbol para poder extraer la corteza Sí. del corno? Hay un árbol muy icónico que llegó a su máximo de vida, un poco más de 220 años. Se hicieron estampillas, se le hizo un monumento y casi un funeral cuando se tiró. Este árbol duró 220 años. Y había una campaña en Portugal que se llama Save Miguel, salven a Miguel, casi así le pusieron al árbol, no sé, de cariño.
y está en redes sociales y en Google, esa campaña Save Miguel del árbol más longevo de más de 200 años. Entonces, chequen, muchos de los tapones de los vinos mexicanos que ustedes ocupan y que llevan nuestro corcho, pueden ser tapones que hayan salido del árbol en 1820, 1830, estábamos en la época de la independencia, y ya se estaba formando el corcho en los bosques. Claro. Oye, Bueno, fabuloso. el árbol, se estaba creciendo. El árbol, claro. El árbol, claro. Oye, maravilloso. La verdad es que ha sido espectacular. Eres Encantado. de las personas más didácticas que he visto para explicar las cosas. Es fácil, es sumamente entendible. Creo que todo el mundo entendió mucho más del mundo del corcho. Sabemos que la tecnología Morim es la tecnología punta que hay en el mundo. Si no la tienen ustedes es difícil. De hecho, me tocó ir a la planta y no te dejan pasar a muchas zonas. Entonces, están como restringidas muchas zonas para ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que qué bueno que te tenemos a ti, con la facilidad que tienes para pasar esto. Si necesitan cualquier contacto, si quieren que me contacten a mí para que no te llenen de cosas, y yo, si tú me autorizas, les paso tu correo electrónico y que te escriban en alguna cosa muy puntual, si necesitan corcho o alguna consulta más, si te parece. Sí, claro, por favor, Jesús. Encantado siempre de participar en temas de corcho y de compartir con apasionados del vino como ustedes este increíble tema de este maravilloso producto natural. Oye, pues muchísimas gracias, Benjamín, antes de despedirnos a todos. Y te agradezco mucho. Siempre eres la persona de las más amables que yo conozco dentro del mundo del vino. Por eso todo el mundo te quiere mucho y saben que eres un gran profesional dentro del mundo del vino y en específico del corcho, ¿no? Y yo tengo que agradecer y apreciar mucho la invitación que me has formulado dentro de tus destacados grupos de alumnos y cursos, el tener la increíble oportunidad de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias, Jesús, y gracias a todos los participantes. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a todos por haberse conectado, haber estado tan atentos, las buenas preguntas que todos hicieron. Y bueno, nos seguiremos viendo en alguna otra conferencia que tengamos más adelante. Gracias, Benjamín. Te sigo viendo, te mando un abrazo fuerte. Muchísimo éxito, que lo has tenido durante muchos años y que siga el negocio de Amorim en boga, ¿no? Muchas gracias. Sí, tomen vino mexicano cerrado con corcho. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.